Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Oramos? Dios, te damos gracias por esta mañana, gracias porque eres bueno con nosotros, Dios. Tu misericordia se renovó para cada uno de nosotros, Señor. Y ahora queremos pedirte que abras nuestro corazón, que abras nuestros ojos, que a través de tu palabra, Señor, podamos ver las maravillas de tu ley, lo que tú tienes para nosotros este día, Señor. Que podamos recibir tu palabra con expectativa, con gozo, Señor, con un corazón humilde. Te damos gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Arrepentimiento es el tema que estaremos viendo en esta mañana. El día de ayer Sergio nos hablaba acerca de el testimonio de Juan el Bautista. Bueno, en esta ocasión veremos el mensaje de Juan el Bautista. Y como veíamos ayer, nuestras vidas o son testimonios de la luz o testimonio de las tinieblas. Date cuenta de esto. No podemos testificar de Cristo sin arrepentimiento. Y es este tema, arrepentimiento, el que nos toca esta mañana. Y Dios quiere hablarnos mucho acerca de este tema, ¿verdad? Tanto a personas que no se han arrepentido delante de Dios, que no tienen paz el día de hoy para con Dios, como aquellos que ya lo hemos hecho, aquellos que somos sus hijos, que somos creyentes, ¿verdad? Y entonces estaremos alrededor de este tema, arrepentimiento, viendo lo que Dios tiene para nosotros. Muy bien, uno de los mejores músicos del jazz contemporáneo, Miles Davis, en una ocasión dijo: iba a la iglesia cuando era joven. Un día le pregunté a mi madre el por qué en la iglesia me seguían llamando pecador, ¿no? Y dice Miles Davis: como no obtuve una respuesta satisfactoria, dejé de ir a la iglesia, ¿no? ¿Sabes? Miles Davis se sentía culpable. ¿Y sabes por qué se sentía culpable? Porque era culpable. Y a lo mejor tú y yo, de pronto al venir a este retiro o venir a la iglesia, de pronto dices: oye, ¿por qué me hablan tanto de arrepentirme? Cantamos tanto acerca de esto, ¿no? De arrepentirnos. Y a veces nos incomodamos, o mejor dicho, el Espíritu de Dios nos incomoda. Y una vez más, ¿sabes por qué? Porque somos culpables. Esa es la realidad. Lo primero que trae el pecado a nuestras vidas es condenación. Condenación. Ahora, la solución no es dejar de ir a la iglesia, ¿no? La solución no es salirte de este retiro y dejar de escuchar la palabra de Dios. Y es muy interesante porque el mensaje de Juan el Bautista era este. Él iba predicando por todos lados: arrepiéntanse. Y vamos rápidamente a Mateo capítulo 3. En el verso 2 vemos el mensaje de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, verso 2 dice, ¿ya estás ahí conmigo? Mateo 3, verso 2. Si no, va a estar los versículos aquí en la pantalla. Y dice Juan el Bautista: arrepentíos, ya que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes? Y ayer veíamos con Sergio cómo Juan el Bautista está preparando el camino del Salvador, del Mesías, de Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros por medio de la persona de Jesucristo. Era imposible que tú y yo, aún con nuestras buenas obras, pudiéramos alcanzar el reino de los cielos. Por eso es que Jesús se acercó a nosotros. Pero si te das cuenta, aquí en Mateo capítulo 3, verso 2, no es una opción, sino es un mandato de parte de Dios a todo hombre, en todo lugar, ¿verdad?, que se arrepienta de sus pecados. Y el arrepentimiento bíblico que estaremos viendo esta mañana es nuestro ticket de entrada para el reino de los cielos, ¿no? Este mundo está en contra de todo lo que Dios dice, en todo lo que vemos en la palabra de Dios, ¿no? Y déjame decirte que este concepto bíblico de arrepentirse no es muy aceptado
en nuestros días, no es muy aceptado en este mundo, ¿no? De hecho, arrepentirse es un símbolo muchas veces de debilidad, ¿verdad? Nunca un psicoanalista, por ejemplo, te dirá que el problema real de tu vida es el pecado. Jamás, ¿no? Tratará de echarle la culpa a alguien más, pero jamás te dirá, es por tu pecado que estás así, ¿no? Déjame platicarte un poco. Mi esposa y yo tenemos una tía que es bastante peculiar y definitivamente el día de hoy no es creyente, pero siempre nos dice cosas como estas, ¿no? Cosas como, ustedes los cristianos llevan muchas cargas, ¿no? Se la pasan lamentándose por todo, por sus pecados, y siempre nos dice, eso no es bueno para la salud, ¿no? Tendrían que relajarse un poco más, y nos dice, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, ¿no? Dice, incluso las cosas malas que he hecho me han ayudado a ser la persona que soy, ¿no? Y siempre nos dice esto, y es como, de hecho nos dice, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Y aunque esta tía es exitosa en sus negocios, realmente su propia vida es un total desastre, ¿no? Va de relación en relación, sus hijos están esclavizados a diferentes tipos de drogas, no hay gozo en su corazón, no tiene paz para con Dios, etcétera, etcétera. Pero ella dice no tener la necesidad de arrepentirse de nada. Y sabes, no hay cabida para el perdón de Dios cuando nos enorgullecemos del pecado. Por eso el mensaje de Juan el Bautista es tan contemporáneo, ¿verdad? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El no arrepentirnos ante Dios hará que nuestros corazones se endurezcan contra Dios, cada vez más y más. ¿Sabes? El pecado en nuestras vidas no nos hace más fuertes, como dice esta tía. Nos hace más necios y cínicos. Eso es lo que hace el pecado no confesado delante de Dios. Sin arrepentirnos, simplemente estaremos como el ciempiés. ¿Sabes cómo está el ciempiés? Tropezando y tropezando y tropezando. Muy mal chiste, ¿verdad? Pero así estaremos en nuestra vida si no venimos a ser limpiados por el Señor. Estaremos tropezando con la misma piedra, una y otra vez. ¿Sabes? El arrepentimiento es esencial para nacer de nuevo, para ser hijos de Dios, para tener paz para con Dios. Es esencial. Si tú te das cuenta, el Evangelio tú no lo puedes recibir, no puedes recibir la vida eterna, no puedes recibir el perdón de tus pecados, no puedes recibir una vida nueva, una relación con Dios a través de Jesucristo. Todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros no las puedes recibir si no primero te arrepientes. Y es este primer mensaje de Juan hacia la gente. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Para comenzar una relación, no una religión, sino una relación personal con el Hijo de Dios, es necesario arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir. ¿Sabes? Como decíamos hace rato, es el ticket de entrada para el reino de los cielos. Sin arrepentimiento no hay vida nueva, no hay perdón de pecados, no hay un nuevo nacimiento. Sin arrepentimiento seguimos muertos espiritualmente hablando en nuestros delitos, en nuestros pecados, destinados a pasar una eternidad alejados de Dios. No importa qué tan moral creas ser, qué tan buena persona creas ser, es necesario que te arrepientas delante de Dios. Ahora, el arrepentimiento no solo es necesario para nacer de nuevo, sino también para estar en una correcta relación con el Señor, ¿verdad? Tú y yo, como creyentes, como hijos de Dios, es necesario el arrepentimiento en nuestras vidas. Y según la Biblia, el arrepentimiento es un don de Dios. El arrepentimiento es un regalo de parte de Dios para nosotros.
pero tú y yo decidimos si tomar ese regalo o desecharlo, ¿no? Y esto de arrepentimiento no es como mi tía dice, ¿no? No es como esta tía nos dice, que es conmiserarte, que es flagelarte y todas estas cosas. El arrepentimiento bíblico es algo bellísimo y lo vamos a estar viendo a lo largo de esta conferencia. Ahora, quiero recordarte que en Cristo, si tú has entregado tu vida a Cristo, si te has arrepentido de tus pecados, si has confiado en la obra de Jesucristo, entonces Dios nos ha provisto a través de Jesucristo lo necesario para nunca más pecar. Eso es algo muy interesante. Dios nos ha dado a través de Jesucristo una nueva naturaleza espiritual, nos ha dejado su palabra, nos ha bendecido, dice Pablo en Efesios, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No solo eso, sino que nos ha dado de su Espíritu. Ahora su Espíritu mora en nosotros, vive en nosotros. ¿Te das cuenta? Nos ha añadido a esta parte de su cuerpo que es la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas bendiciones que Dios nos ha provisto para que tú y yo jamás pequemos. Pero aunque Dios nos ha provisto de estas cosas, en la práctica, en el día a día, parece ser de otra manera nuestras vidas, ¿verdad? Pero por ello el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 1 y 2, primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2, nos escribe estas cosas, ¿no? Y quisiera leer estos dos versículos, primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2. ¿Ya estás allí? Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Dice, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, dice Juan, sino también por los de todo el mundo. Eso nos incluye a ti y a mí. ¿Te das cuenta? Hay perdón de pecados en Cristo. Eso es algo maravilloso. Tenemos un Dios que le gusta perdonarnos. Eso es algo maravilloso. Dios nos ha bendecido con su perdón. Él nos ha asignado al mejor de los abogados, a Jesucristo el justo. ¿Sabes? Algo importante en cuanto a este tema del arrepentimiento es que cuando tú y yo pecamos, que ya vimos que podríamos no pecar por todo lo que Dios nos ha equipado en Cristo, pero la realidad es que sucede muchas veces, ¿no? Pero cuando tú y yo pecamos en contra de Dios, Dios no se persina, ¿no? Dios no se saca de onda, no se jala los cabellos y se descontrola. ¿Sabes por qué? Porque Él ha provisto ya la solución a nuestro pecado, el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino de cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta? El sacrificio y la justicia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, no es la idea pecar, ¿verdad? No te estoy diciendo, pues vamos a darle, ¿no?, la teología de la Macarena, ¿no? O sea, no te estoy hablando de eso. La idea es no pecar, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Lo que tú y yo necesitamos hacer cuando pecamos es acudir a nuestro abogado, a Jesucristo. ¿Cómo debemos continuamente arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Sabes? Esto debiera ser básico para todo creyente. Algo cotidiano, algo consciente, pero habitual. Arrepentirnos
de nuestros pecados. Muchas veces como cristianos pensamos, bueno, yo ya me arrepentí, ¿no? Cuando recibí a Cristo ya lo hice, y solo cuando creo yo cometer un grave pecado, entonces sí voy y le pido perdón a Dios. Pero realmente, en muchos sentidos, pecamos de diferentes formas y a todas horas, ¿no? Arrepentirnos ante el Señor debiera ser algo tan consciente y habitual como el bañarse. ¿Cada cuándo te bañas? Y no mientas porque tus compañeros de habitación lo saben, ¿no? Pero en teoría te bañas todos los días, ¿verdad? En teoría. Bueno, de la misma manera, así debemos ser lavados por la palabra de Dios. Todos los días, de una forma consciente, cotidiana. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasa si un día no te bañas? A lo mejor sales de tu casa hacia el trabajo, no te dio tiempo, o tu vecino de habitación, ¿no?, ronca demasiado. Nunca duerman al lado de Ibert. Pero ¿qué pasa si un día no te bañas? ¿Qué sucede? A lo mejor ese día con tantita loción puedes disimular un poco, ¿verdad?, el que no te hayas bañado. Pero ¿qué sucede si llevas semanas o meses sin bañarte? Ni la mejor loción podrá ocultar tu realidad, ¿verdad? Bueno, cuando no somos limpiados por el agua de la palabra, se te nota. La primera persona que notará que no estás siendo lavado por Dios, por su palabra, ¿será tu esposa? ¿Serán tus padres? ¿Será tu familia? Después tu familia en la fe, tus hermanos en la fe. Después tu pastor y todas las personas que están a tu alrededor. Es algo que se nota. Los que nos estamos discipulando en navegantes en este discipulado, sabemos esto de la seguridad del perdón, ¿no es cierto? Que es Primera de Juan 1:9, que dice: los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Muy bien. Déjame te platico algo. Por mucho tiempo, ya siendo yo cristiano, ¿no?, y de pronto al pecar en las mismas cosas, de pronto decidí en ya no venir al Señor, ya no orar, ya no pedirle perdón por estas cosas, ¿no? Pensaba que si probablemente lo iba a volver a hacer, pues qué caso tenía estar viniendo al Señor y pidiéndole perdón y todo esto, ¿no? Pero, ¿sabes? Un día comprendí este versículo, ¿no? Esto que dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Por alguna razón, yo estaba asumiendo que Dios me perdonaba en base a mi fidelidad, a mi justicia, y no en la fidelidad y en la justicia de Él. Comprendí que no importaba las veces que viniera a Él arrepentido, con un corazón humilde, con un corazón sincero delante de Él, Él me recibía y me perdonaría las veces que fueran necesarias. ¿Sabes? Eso es una realidad. El Señor nos perdona, no en base a nuestra fidelidad, no en base a nuestra justicia, sino en base a su fidelidad, en base a su justicia. Y otra vez, no estoy diciendo que el perdón de Dios, esto de la seguridad del perdón, Primera de Juan 1:9, sea como un cheque en blanco, ¿no?, donde tú puedas malgastar el perdón de Dios. No estoy diciendo eso, ¿no? Primera de Juan 1:9 no es una especie de licencia para pecar, ¿no? Al fin, como Dios me perdona, pues, ¿no?, la teología de la doctrina de la Macarena, ¿no? Pues al fin Dios me perdona. ¿Te das cuenta? Obviamente, si pensamos de esta manera, esta promesa de Primera de Juan 1:9 no sería válida para nosotros. Y creo que la clave está al final de este versículo de Primera de Juan 1:9. Dice: y limpiarnos de toda maldad. Es una pequeña cláusula, ¿no?, en esta promesa, pero es muy importante. Lo que quiero decir es que
si nuestro deseo al arrepentirnos ante Dios es su gloria, es para ser limpiados de toda nuestra maldad, entonces Dios está más que listo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. ¿No? Si al confesar nuestros pecados delante de Él, nuestra intención es solo hacer callar nuestra conciencia, ¿no? Es no recibir las consecuencias de nuestros pecados. Si esa es tu razón para venir y confesar tus pecados a Dios y no ser limpiados de nuestro pecado, entonces no opera en nosotros este versículo, esta promesa. Ahora dice allí, confesión de pecados, ¿no? Y confesar en la Biblia tiene que ver más con ponerte de acuerdo con, es decir, llamarle pecado a lo que Dios le llama pecado, no llamarle error, no llamarle debilidad, no llamarle pues soy hombre, todos lo hacen, sino a lo que Dios dice que es pecado. Comenzar tú y yo a llamarle pecado. Eso es confesar en la Biblia. Es ponerte de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, esto no es para sentirnos mejor. Mucha gente piensa que nos arrepentimos para sentirnos mejor, ¿no? Esta tía nos decía, bueno, pero si a ustedes les funciona eso, si así se sienten mejor, pues háganlo, ¿no? Pero sabes, esto no es para sentirte mejor, sino porque eso, el confesar nuestros pecados, el arrepentirnos delante de Dios, eso glorifica a Dios. ¿Te das cuenta? Y quisiera hacer un pequeño test en cuanto a esto de confesar nuestros pecados, y a lo mejor te puede ayudar y lo puedes aplicar a tu vida. Este test, ¿no? Piensa en esto: cuando vienes al Señor, confiesas tus pecados delante de Él, ¿no? Vienes para ser perdonado por el Señor. ¿Estás dispuesto a que Él se glorifique en tu vida a pesar de las consecuencias de tu pecado? Ponte a pensar en esto. Cuando voy y le pido perdón a Dios, ¿estoy dispuesto a glorificarle? Y si es necesario, a experimentar, a vivir las consecuencias de mi pecado. Otra cosa, ¿estás dispuesto a que Él te quebrante? Cuando vienes y le pides perdón al Señor, confiesas tus pecados, ¿estás dispuesto a que el Señor te quebrante, que pueda moldear tu vida? Si es necesario, que rompa tu vida y que la vuelva a formar, que vuelva a formar tu corazón, tu carácter. ¿Estás dispuesto a eso? Si la respuesta es no, entonces realmente no te estás arrepintiendo para su gloria. Es simplemente, no quieres las consecuencias del pecado, no es como esto de, ya me cacharon, Señor, por favor, perdóname, que no se entere mi esposa, que ¿no? No estás buscando la gloria de Dios. Otra cosa, que no solo lo confieses tu pecado ante el Señor, si Dios te muestra y te lleva a confesarlo con alguien más, puede ser tu esposa, puede ser tu familia, puede ser tu pastor, y que Dios te muestra esto precisamente para ser restaurado, para no permanecer en pecado, para pedir ayuda. ¿Estás dispuesto a eso? Ponte a pensar en estas cosas. David, el salmista David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y David está hablando del pecado no confesado en su vida. Esto está en el Salmo 32. Mientras callé, ¿no? Mientras traté de tenerlo oculto, dice, se envejecieron mis huesos. ¿No? Dice, en mi gemir todo el día. La pregunta es, ¿quieres ser perdonado pero también limpiado? Porque he ahí la diferencia. No solo es recibir el perdón de Dios, sino la limpieza, la santidad de Dios en nuestras vidas. Si no es así, si no deseas ser limpiado, entonces simplemente es remordimiento en tu vida. Somos llamados al arrepentimiento, no al remordimiento. Son dos cosas bien diferentes, remordimiento y arrepentimiento.
Lo podemos ver claramente en la vida de Judas Iscariote versus Pedro. Uno se arrepintió y el otro simplemente tuvo remordimiento. Acompáñame rápidamente al libro de Job, porque normalmente pensamos que el libro de Job, su énfasis es el sufrimiento de este hombre piadoso, y realmente el libro de Job, su énfasis está en el arrepentimiento. Ahí inicia todo, ¿verdad? Y en el capítulo 42 de Job, desde el verso 4, Job 42, 4 al 6, quisiera que lo leyéramos y ver un par de cosas en este pasaje. Job, capítulo 42, verso 4. Dice así: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso le está diciendo Job a Dios en oración. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La Biblia nos dice que Job era un buen hombre. Era un hombre piadoso, un hombre justo delante de Dios. Eso comienza diciendo el primer capítulo de Job. Pero Job aprendió que al estar delante de Dios, él no era un buen hombre. Él era vil delante de Dios. Lo acabamos de leer. Me aborrezco, dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. A través de la prueba que Dios preparó para Job en su misericordia, Job aprendió 3 cosas del verdadero arrepentimiento, y 3 cosas que quiero compartir, ¿verdad? Y que estemos atentos a estas 3 cosas que nos son necesarias, porque de pronto tenemos esta idea de confesión de pecados como un poco como, pues me confieso y de estas cosas, y pues, solo digo y saliendo de aquí, pues voy a seguir pecando, y eso no tiene nada que ver con un arrepentimiento bíblico. Y entonces Job aprende 3 cosas acerca del verdadero arrepentimiento, y todo esto sucede cuando viene a la presencia de Dios, ¿no? Lo primero que podemos ver es que le dice a Dios: me aborrezco, me aborrezco. Y déjame decirte que no habrá un verdadero arrepentimiento espiritual si no primero sabes realmente quién es Dios y quién eres tú. ¿Quién es Dios y quién eres tú? El mayor problema que pensamos tú y yo es que no nos creemos tan pecadores. Ese es el verdadero problema. Que no somos tan malos. Nos encanta compararnos con otros, ¿no? Y entonces ahí medimos si somos pecadores o qué tan pecadores somos o no. Y de pronto dices, bueno, ok, sí, soy un poco neuras y todo esto, pero oye, esposa, no inventes, no soy Hitler, ¿no? Hitler, ese sí era malo, ¿no? Nos encanta compararnos con otras personas. Pero Job, hasta entrar en la presencia de Dios, hasta estar en esta prueba que Dios preparó para él, es que pudo saber verdaderamente quién era Dios y quién era él. Al conocer al Señor, al venir a Él, a su palabra, para ser limpiados constantemente, nos daremos cuenta de lo viles que somos delante de sus ojos. No hay ni 1 milímetro de bondad en nuestras vidas, de santidad en nuestras vidas. No existe. Y yo sé que a lo mejor te está incomodando escuchar esto, pero esa es la verdad, ¿no? Yo espero que no seas como Miles Davis, que se salía, ¿no?, de la iglesia y todo esto, sino que recibas lo que Dios tiene para ti esta noche, porque todo inicia con este mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos.
¿no? Después Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Somos tan viles que Dios mismo tuvo que morir y pagar nuestro pecado. Ok, ¿qué tan malo soy? ¿Qué tan malo puedo ser? Tan malo que Dios mismo, el justo, tuvo que morir en nuestro lugar. No había otra manera de ser perdonados. Es cuando entramos tú y yo a la presencia de Dios, que con toda convicción podemos decir, Señor, solo tú eres santo, solo tú eres bueno, solo tú eres justo. Y en cuanto a mí, soy el más vil de todos los hombres, y si no fuera por tu gracia, por tu misericordia sobre mi vida, no tendría ninguna oportunidad. Cuando eso sea una convicción en nuestros corazones, eso es verdadero arrepentimiento. Job dice, me aborrezco a mí mismo. Son fuertes declaraciones, me aborrezco a mí mismo. El problema, mis hermanos, es que no nos aborrecemos a nosotros mismos. A lo mejor aborrecemos al que está al lado, pero no a nosotros mismos. ¿Y sabes por qué? Porque nos sobreestimamos. Estoy hablando incluso a cristianos, a creyentes. Nos amamos demasiado a nosotros mismos. ¿No es así? A lo mejor tú dices, no, no es cierto. Ajá, ¿y por qué querías la mejor habitación, la mejor cama? ¿Por qué querías desayunar primero que todos los demás? ¿Sabes? No te aborreces a ti mismo, te amas demasiado. Esa es la verdad. Pero regresemos a esta parte de Job. Hasta que Job es probado por Dios, es que se aborrece a sí mismo, comprende, hasta que conoce a Dios, ¿no? Y dice esto, de oídas te había oído, y a lo mejor ese es el día de hoy tu caso. A lo mejor has estado en la iglesia por muchos años, pero le has escuchado, le has conocido de oídas, ¿no? Casi por chisme de tu esposa, de alguien más, pero realmente no le has conocido. Y no es hasta que le conoces que puedes darte cuenta quién es Él y quién eres tú delante de Él. Ante la gente de pronto nos sentimos muy importantes, pero sabes, ninguno de nosotros puede impresionar a Dios. Juan el Bautista predicaba, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Sabes, mientras el humanismo, la psicología predican esto de ámate a ti mismo. ¿Has escuchado esto, no? Ámate. No, es que el problema es que no te amas a ti mismo. Y la Biblia dice que es todo lo contrario. Ese es el problema, que te amas demasiado a ti mismo, ¿no? Y de pronto el mundo nos va a predicar esto. A lo mucho, lo que es necesario es que te perdones a ti mismo, ¿no? O sea, ya Dios no está en la ecuación, ya tu familia, tu esposa, los que están alrededor no están en la ecuación. Si te vas a arrepentir, ¿no? Y vas a pedir perdón, perdónate a ti mismo. Eso es lo que dice el mundo. ¿Sabes? Eso sería tan falaz como aquel hombre que acaba de recibir una sentencia de 40 años de prisión y de pronto dice, no me importa, yo me perdono a mí mismo, ¿no? Sí, hijo, vas a estar 40 años en la cárcel. O sea, es tan absurdo como eso. ¿Te das cuenta? Pero al conocer íntimamente Job a Dios, dijo, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es muy interesante porque de pronto cuando eres pastor escuchas muchas cosas de la gente, ¿no? Y muy seguido escucho con ciertos tintes de soberbia a algunas personas diciendo cosas como estas. Claro, yo ya me arrepentí, ¿no? Y siguen viendo la tele como si nada, ¿no? Y su manera de vivir es igual que si no se hubieran arrepentido. Su relación con su esposa, con los demás, es igual como si no se hubieran arrepentido.
¿no? Y de pronto este tipo de personas tratan de justificarse diciendo, todo el mundo lo hace. O sea, no seas tan azotado, todo el mundo lo hace, ¿no? O frases como estas que hemos escuchado, pues soy hombre, pues ¿qué quieres? ¿No? Hay hombres peores que yo, ¿no? ¿Sabes? Para este tipo de personas, Juan el Bautista tiene algo que decirles. En Mateo capítulo 3, versos 7 y 8. Apunta simplemente esta cita, Mateo 3, 7 y 8. Juan el Bautista tiene algo que decirles. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Para esas personas que se quieren justificar por su pecado, la palabra de Dios tiene esto para ustedes. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Job se arrepintió verdaderamente. ¿Sabes? No eran lágrimas de cocodrilo. No era este rollo de, ay, bueno, ya, Dios, ya, no inventes, ¿no? Es de, está bien, ya, perdóname, ¿no? Si es lo que quieres, pues... O sea, definitivamente Job no tenía esta actitud para con Dios. Dice que en polvo y ceniza se arrepentía. Date cuenta, le dolió tanto su pecado, pudo conocerse a sí mismo tanto, que experimentó a lo que equivale cuando tú y yo perdemos a un ser querido, en polvo y ceniza. ¿No? Ese gran contraste de estas personas que, bueno, sí, pequé contra mi esposa, pequé contra mi familia, pero bueno, ya le pedí perdón, ya. No somos perfectos, ¿no? ¿Sabes? Ese tipo de actitud, de pensamiento, definitivamente no es en polvo y ceniza. Muchas veces pensamos que el tiempo o que nuestras buenas obras, que nuestros sacrificios religiosos pueden perdonar nuestro pecado. No es como, Señor, o sea, no inventes, ya estuve un fin de semana con los cristianos, o sea, ¿qué más quieres de mi vida? ¿No? Pero, ¿sabes? Tus sacrificios religiosos no sirven para perdonar tus pecados. Solo la sangre de Cristo puede hacerlo. La verdadera confesión de nuestros pecados tiene que ver con un espíritu quebrantado y un corazón contrito, dice su palabra. Y es lo que Job está experimentando. Me arrepiento, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Te das cuenta? Y ese es el primer paso. Quiero leerte este versículo, Isaías 43, 25. Porque aquí comienzan las buenas noticias. Isaías 43, 25 dice así: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Me encanta cuando tú y yo venimos delante de Dios y con un corazón sencillo, con un corazón contrito, un espíritu quebrantado. El Señor te dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, no porque tú lo merezcas, sino por amor de mí mismo. Dice: y no me acordaré de tus pecados. Me encanta. ¿Sabes? A lo mejor tu esposa te recuerda tus pecados todos los días, ¿no? Tu jefe de trabajo. No lo sé, pero si vienes al Señor, puedes tener la seguridad de que Él no se acuerda más de tus pecados si te arrepientes y confiesas tus pecados de esta manera. Pero es increíble cuando Dios te perdona y de pronto te levanta, ¿no? Y comienzas a caminar en el camino de justicia, en el camino que Dios tiene preparado para ti. Es increíble todo esto porque automáticamente tu relación con los demás, no solo con el Señor, sino con los demás, va a ser diferente, definitivamente.
Y eso es lo que le sucede a Job. ¿Recuerdas que de pronto vienen amigos, ¿no? y una audiencia alrededor de Job y empiezan a tratar de filosofar y de decir, es que tu problema, Job, es que tienes un pecado oculto o algo así, ¿no? Y empiezan a realmente, en vez de darle palabras de ánimo, esperanza, ¿no? Pues prácticamente le dicen, pues así estás porque eso es lo que te mereces. Y sí, en un sentido sí, pero no era por estas cosas que estos amigos le decían. Pero es muy interesante que después, en este pasaje que estamos leyendo, Dios pues prácticamente regaña a sus amigos, ¿no? Pero también le dice a Job, ora por tus amigos, ¿no? Sirve a tus amigos. Es muy interesante. Cuando hay un arrepentimiento genuino, nuestra relación con los demás va a cambiar. Va a cambiar. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento bíblico, se verá reflejado en tu relación para con tu esposa, para con tus hijos, para con tus padres, para con tus hermanos de la fe, para con tu pastor, etcétera, etcétera. Todas esas personas que Dios ha puesto alrededor de tu vida, cuando hay un arrepentimiento genuino, tu relación con ellos va a cambiar, va a ser diferente. Y ahora sí, estamos en camino de ser testigos de la luz. ¿Te das cuenta? Arrepentimiento. Así como te bañas todos los días, necesitas venir al Señor todos los días, ser limpiado por su palabra. ¿Te das cuenta? Ahora, esta porción me tocó y también me dijeron que hablara un poco acerca del bautismo en agua. El día de mañana va a haber bautizos, ¿no? Y ¿quién va a bautizarse? ¿Una persona, 2, 3, 4? Dice, después de esto, pues ya... Ok. Bueno, los que van a bautizarse, quisiera contestar a 4 preguntas frecuentes acerca del bautismo en agua, ¿no? Y lo primero, quiero definir qué es el bautismo en agua. Según la Biblia, ¿qué es el bautismo en agua? ¿No? Y lo primero que podemos observar en la Biblia es que el bautizarse en agua es un acto de obediencia, ¿no?, del creyente, del que ha nacido de nuevo, un acto de obediencia y parte de la gran comisión que Dios encomendó a su iglesia. Por otro lado, el bautismo en agua simboliza lo que ha ocurrido en nuestras vidas, interiormente, simboliza eso. Públicamente nos estamos identificando con Jesucristo en su vida, en su muerte y en su resurrección, ¿no? Entonces, esto del bautismo en agua es un símbolo externo de lo que ha sucedido internamente en nuestras vidas, de nuestra fe en Jesucristo. El agua representa esa tumba donde nuestra vieja naturaleza, ¿no?, pecadora es enterrada. Y varios de nosotros decimos, ojalá se quede ahí un buen rato abajo del agua, ¿no? Pero lo increíble de todo es que al emerger, ¿no?, eso está representando esta nueva vida que tenemos en Cristo, la resurrección de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo comenzamos una vida nueva en Él? Ahora, si no estás dispuesto a abandonar tu vida de pecado, ¿sabes? No te bautices, porque no va a servir de nada. Al contrario, vas a endurecer tu corazón, porque vas a creer que eso es un rito, es algo que ya hiciste, ¿no? Si no estás dispuesto a abandonar tu vida de pecado, no te bautices. Si no estás dispuesto a arrepentirte, si no estás dispuesto a identificarte públicamente con Cristo, no te bautices. Apunta esta cita, Romanos capítulo 6, desde el verso 3, Romanos 6, 3 dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A no ser que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Te das cuenta? Chécalo en casa o chécalo al rato, esta cita, Romanos 6, verso 3 al 5. Ahora, eso es un poco lo que es el bautismo en agua. ¿Qué no es el bautismo en agua? Número uno, no es un requisito para salvación. No es un requisito para salvación, sino todo lo contrario. Por cuanto ya eres salvo, simplemente estás respondiendo como un acto de obediencia. ¿Te das cuenta? Por otro lado, ¿qué no es el bautismo en agua? No es un rito, no es algo místico que va a suceder. No vas a sentir una luz interior o algo así. No va a ser nada místico. Es simplemente un simbolismo de lo que ha sucedido en tu vida. Ahora, ¿qué necesito para bautizarme? Una toalla, no. ¿Qué necesito para bautizarme? Como hemos visto, lo primero es que debemos arrepentirnos y después bautizarnos. Por eso te decía, si tú no estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados, no tiene ningún sentido si te bautizas. En Hechos capítulo 2, verso 38, dice así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que Sergio nos decía ayer, ¿recuerdas? Para poder ser testigos de esta luz verdadera, necesitamos el poder, necesitamos la influencia, necesitamos la guía, la sabiduría del Espíritu Santo. Pero Pedro está diciendo, arrepiéntanse. Ya se arrepintieron y ya hemos visto, como Job, ¿te has arrepentido realmente? Ok, entonces ahora sí, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahora, esto de confesar pecados, como lo hemos visto, ¿no? Es necesario confesar nuestros pecados. Mateo capítulo 3, verso 6, dice así: y eran bautizados por él en el Jordán. Mateo 3, 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Te das cuenta? Eso es un poco lo que es el bautismo en agua. Ahora, después de ser bautizados, o a lo mejor tú el día de hoy dices, yo ya me bauticé, ¿no? ¿Qué sigue? Ok. El lunes seguirá tu vida cotidiana, normal, ¿no? En el trabajo, con la familia, etcétera, etcétera. Y entonces debemos aplicar lo que dice Hechos 2, 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42 dice, así que los que fueron bautizados perseveraban. ¿Sabes lo que es perseverar? Así como nos amamos a nosotros mismos y perseveras en eso todos los días. Pero perseverar, ¿qué dice? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya fui bautizado. ¿Qué debo hacer? Perseverar en esas 4 cosas. La doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Persevera en la palabra de Dios. Esto no es cada año en el retiro, ¿verdad? Sino esto es todos los días. Persevera en la palabra de Dios. Pero también dice en la comunión unos con otros. Esto es muchas veces que como hombres tenemos que crecer en este tema. No nos gusta socializar, no nos gusta ahí con otros hombres y todo esto, ¿no? Algunos de nosotros. A lo mejor a ti sí te encanta, pero algunos de nosotros como que no nos encanta eso. Pero sabes, la palabra de Dios dice que perseveres en la comunión. Y tú sabes, comunión no es irte a echar unos tacos, sino comunión no es irte a jugar fútbol. Comunión es con el Señor. Sí, irte a jugar fútbol lo puedes hacer hasta con extraños, ¿verdad? Pero orar, tener comunión con el Señor, hacer esto que estamos haciendo, eso solo lo puedes hacer con los hermanos.
Luego dice, en el partimiento del pan. Y esto tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo. Recuerda, persevera en esto. Que tú y yo somos tan viles delante de Dios, que Dios mismo tuvo que pagar nuestro pecado. Tuvo que morir en una cruz por nuestro pecado. Persevera en esto. Y también dice en las oraciones. Mantente en comunión con el Señor. No solo con los brothers, con los hermanos, con el Señor, ¿verdad? ¿Por qué no oramos? Y le pedimos que el Señor nos siga hablando más acerca de este tema del arrepentimiento. Tanto lo necesitamos, tanto lo necesitan nuestras familias, nuestros hermanos en la fe. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque, Señor, cada que nos disponemos a venir a tu palabra, tú siempre nos hablas, Señor. Pero no queremos simplemente escucharte, queremos ser transformados por ti, Dios. Y yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo traiga esta convicción a cada uno de quién eres tú, Señor, y de quiénes somos nosotros, Señor. Y que como Job podamos decir, de oídas te había conocido, te había oído, mas ahora mi corazón puede verte. Por tanto, me arrepiento y me aborrezco a mí mismo en polvo y ceniza. Señor, que llegue nuestro corazón a humillarse delante de ti de tal forma, Señor, que nos duela nuestro pecado. Señor, pero también saber que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Señor, ayúdanos a honrarte, ayúdanos a tener las motivaciones correctas, incluso cuando pedimos perdón delante de ti, Señor. Y que tú en todo esto seas glorificado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.